Hola, soy la Basmati. Hoy se me ha hecho de noche. Os voy a hablar del Palacio de Knossos. Cuando era pequeña tenía que memorizar unos nombres muy raros como, yo qué sé, Titicaca, Chimborazo. Nos hacían memorizar muchísimo. Hoy no hacen memorizar tanto a los niños. Y una de las cosas que memorizaba era Knossos, Faistos y Agia Treiada. Bueno, pues Knossos, que eso es la cultura cretense minoica de los toros sagrados, de la taurocatapsia. Saltaban por encima de los toros. Es una preciosidad. El Palacio de Bonito. Mirad, os voy a hablar de Arthur Evans. O sea, resulta que este señor ha estudiado en Oxford, tiene una preparación estupenda, pero la única fuente que tiene para buscar el Palacio de Knossos es la literaria, como le pasa a Schlesman, que es el alemán que encuentra Troya. Tanto es así que se había buscado Knossos y, y ya empezaba a pensarse, no se encontraba, empezaba a pensarse que era un tema literario, que se lo habían inventado los griegos, porque no sé si es Tucídides el que habla de Knossos, y bueno, y este señor decide buscarlo él. Y compró un terreno de tierra grande donde él supone que está el Palacio de Knossos. Knossos se escribe C-N-O-S-O. La cultura cretense minoica abarca una zona oriental del Mediterráneo. Él compra los terrenos cuando deja de ser turca. Por ejemplo, hay un sitio que está muy de moda, que va la gente que se... No me acuerdo, en Grecia, que también es cretense minoica. ¿Cómo se llama? Santorini es cretense minoica, aunque la cretense de la isla de Creta. O sea, quiero deciros que es una... Nosotros en Europa no se sabe por qué hay unas invasiones que son indoeuropeas, que vienen de Oriente y traen muchísimo progreso. Eso lo sabemos por la lengua, porque te pones a ver etimología y dices tú, bueno, esto tiene que ser latino o griego, pero después resulta que esa etimología viene del indoeuropeo. Entonces, esa cultura tan refinada, tan oriental, pues penetra por Creta y después Mecenas, no sabemos por qué esa cultura, me parece que es del 1500 antes de Cristo, no sé, no, o de, no, 1500 no, es anterior, no me acuerdo, ahora lo diré, o de 15 siglos antes de Cristo, no, yo creo, no sé, ahora lo miraré la fecha, muy antigua, y no se sabe por qué desaparece, porque claro, mirad, ¿cómo diría yo? Es el Minotauro, que os hablaba ayer de Picasso, es el mito del Minotauro, bueno, y Jasón, bueno, todo esto se pierde tanto que no se sabe dónde está, porque han pasado miles de años, por lo menos 4.000 años seguro. Y llega un momento que los arqueólogos ni siquiera saben si es fruto de la imaginación de los escritores o alguna vez ha existido de verdad. Bueno, voy a ver si lo cuento, pero me voy a basar en una figura que es un inglés que estudia en Oxford, que es de familia con dinero y entonces decide comprar un terreno en la isla de Knossos y buscar este palacio. Y como le dedica 30 años, que es muy fuerte, desde los 47 a los 48 hasta los cerca de los 80. Entonces, compra un terreno grande y se hace un palacio eduardiano y encuentra Knossos. Pero tiene un amigo arquitecto y le dice que le ayude a rehacer el palacio. Y entonces meten madera, yo que sé, modernista, meten vigas de hierro y tal. Pero bueno, lo bueno de eso es que en la isla de Creta le ha dado muchísimo trabajo porque hay muchos turistas que van a ver el palacio. Y después hubo también en Creta, estar en una zona donde chocan las capas tectónicas muy cerca de Turquía, etcétera. Y entonces hubo un terremoto en Creta y aguantó el palacio gracias a que había pero bueno, reformó el palacio como le dio la gana, también metió puertas modernistas de la época, en fin, no respetó al 100% como hubiera debido de esa antigüedad. Bueno, las excavaciones, pero os voy a hablar de este señor, de Knossos y de Arthur Evans. Las Arthur Evans, ahora lo contaré, había estado con Slegen, no sé cómo se llama, Slegen, el que descubre Troya, cuando era muy jovencita, y se quedó muy fascinado porque en Troya había, ¿cómo se llama?, vasija minoica, y la cultura minoica la civilización minoica es muy
refinada y sofisticada. Y entonces a partir de ahí ya se le queda la fijación de que tiene que ir a la isla de Creta y buscar el palacio de Minos del que tanto habían descrito. No se sabe bien si esta cultura, como os he dicho antes, desaparece o bien por un desastre físico, porque hay un volcán que en aquella época al final se pone en ebullición, o no se sabe si fueron... el hecho real es que al final... los micénicos se apoderaron de la isla y mucha de su cultura, como el mito del laberinto, del Minotauro, lo incorporan a Grecia como suyo. Es lo que suelen hacer las potencias cuando se apoderan de un sitio. Es como le pasa a los franceses, que dicen que todo es suyo, la cocina, la cocina. Y, por ejemplo, los crepes son belgas. O sea, se fueron apoderando de las recetas. Vale, que a lo mejor ellos ayudaron a mantener esa receta y tal, pero quiero deciros que no es de ellos. Bueno, y de España se llevaron cuadros para parar un tren. Vamos a la Arthur Evans y vamos al Palacio de Minos. Las excavaciones del arqueólogo británico Arthur Evans en Knossos dan a conocer la cultura de la Creta minoica, que es una cultura oriental muy refinada, refinadísima. Es una preciosidad. Con la taurocatapsia, los toros sagrados. El toro es el animal sagrado para ellos. Están también las paredes están pintadas en, ¿cómo se llama? En óxido de hierro, que es que tiene un nombre en castellano, el óxido de hierro, el oligisto almagrera, creo que es almagrera, ¿no? Y, y bueno, con delfines, son una preciosidad. Bueno, a finales del siglo XIX se sabe, gracias a la tradición literaria de la antigüedad, que a lo largo del segundo milenio antes de Cristo, o sea, hace 4000 y pico años, la isla de Creta acoge un poderoso y rico reino del rey Minos, según Tucídides, que es el cronista que al final ya no estaban seguros si era que se lo había inventado. Bueno, no se sabe si es un imperio marítimo también. Está en el Mediterráneo oriental, o sea, el Mediterráneo a la derecha. Yo estoy en el Mediterráneo a la izquierda, en el occidental. Su rey Minos, que es el que tenía un rebaño de toros rojos, aparece relacionado con las numerosas leyendas, la del Minotauro, el monstruo con la cabeza de toro y cuerpo de hombre que utiliza Picasso en su suite Volant y en un laberinto que el héroe Teseo va a vencer a este Minotauro, que consigue matar. Pero no queda a la vista ningún resto de aquel espléndido reino y había quien pensaba que esto era una ficción, que se la habían inventado, que se trataba tan solo de un mito literario que se lo habían inventado los griegos, hasta que los arqueólogos se lanzan a la búsqueda. La arqueología es una disciplina que se desarrolla mucho en esta época. Primero son poco rigurosos y después acaban siendo... En estos momentos la arqueología tiene montones de disciplinas que están incluidas en ella, ¿eh? No podría hacer jamás lo que ha hecho este señor con el palacio. Bueno, ellos se lanzan a la búsqueda del legendario palacio de Knossos, que es la sede del poderío comercial y marítimo de Creta. El arqueólogo y aventurero alemán Henry Schliemann, después de su aclamado descubrimiento de Troya, que mete el pico y se queda en la gloria, pero encuentra unas joyas preciosísimas, y entonces fotografía a su mujer. Yo no sé si lo habéis visto, me parece que la Segunda Guerra Mundial bombardean el Museo de Berlín y esas joyas se pierden, que tiene unas joyas así muy largas. Que esas joyas tan largas las he visto también en las bodas de los judíos sefardíes. Parecen troyanos. Bueno, Slender, que es el anterior, y él, el que descubre Troya, este alemán, prusiano en aquel momento, seguía por la filología, o sea, por los textos escritos, como va a hacer este también. Bueno, y ese también descubre Micenas, es el primero en probar suerte. Después van detrás otros. En 1894 intenta comprar los terrenos de la colina de Cefala, el alemán Sterlinde, donde los trabajos previos del arqueólogo Minos tiene un nombre griego que se llama Minos Kalokairinos. ¡Oh! En 1874, cuando es todavía turca, intenta hacer allí excavaciones que indican que podía hallarse el palacio de Knossos. Pero, sin embargo, su operación totalmente fracasa. Y en 1900, con la liberación de Creta de los turcos, del yugo de los turcos, que Turquía había sido el imperio romano de Oriente, pero durante bastante tiempo, por lo menos 1500 años, yo creo, fue imperio, que fue cambiando
y aproximadamente con la Primera Guerra Mundial pierde todas las colonias que tenía. Bueno, en 1900, con la liberación de Creta del yugo turco, Arthur Evans, que es un brillante arqueólogo inglés que había estudiado también en Turbinga, creo, que se hace cargo de las excavaciones hasta unir su nombre para siempre con el Palacio de Knossos. Y se hace un palacio eduardiano él, mientras que hace las excavaciones. Si Schliemann da la constancia histórica a los mitos de Creta, del ciclo troyano, Evans hace lo mismo con la leyenda del laberinto del Minotauro, que tenía que estar aquí. Evans se había formado como estudioso en la antigüedad en Brighton, que era un college de Oxford en la y también en la Universidad de Gotinga. Yo pensaba que la Universidad de Gotinga era más de teología que otra cosa. Y ya había destacado con sus trabajos anteriores sobre los sellos minoicos. Decide emprender. Él había ido a ver Slender cuando está con lo de Troya, cuando es muy jovencito, y se queda totalmente fascinado con lo minoico. Y decide emprender las excavaciones del Palacio de Knossos, compra las tierras porque era de familia con dinero, no todo el mundo puede hacer eso, y se hace edificar allí, como os he dicho, al lado del yacimiento, un palacio, del yacimiento arqueológico, un palacete eduardiano, que establece como base de operaciones. Enseguida, gracias a un trabajo constante y minucioso, salen a la luz hallazgos que son muy novedosos. Y después de la Primera Guerra Mundial va a hacer, como tiene que estar un parón de 3 o 4 años, publica los 4 tomos donde, como los arqueólogos llegan en cuaderno de campo, y lo que hace es sistematizar todos los trabajos que se habían hecho con anterioridad y lo que él aporta, para que otros se creen una vía y los otros que vengan detrás la continúen. Y la continuaron, ¿eh? Y la continuaron. Bueno, él saca a la luz hallazgos maravillosos que totalmente cambian lo que es el panorama de lo que es la arqueología del Mediterráneo Oriental en aquel momento y la filología clásica europea. En poco tiempo es que los prusianos son un poco los inventores de la filología. Bueno, en España habíamos tenido el judío ¿cómo se llama? Luis Vicente o algo así, el valenciano, que ya era filólogo. Tenemos buenos filólogos, se había hecho la gramática y tal, pero el que sistematiza unos estudios universitarios y tal recientemente son los lingüistas prusianos de esa zona centroeuropea. Bueno, en poco más de 2 años excava una enorme extensión de terreno que le permite sumar el palacio laberíntico. El palacio que no se sabía si era palacio realmente o era una especie como de administración donde todo el mundo hacía sus reclamaciones, etcétera. Pero bueno, le vamos a llamar el Palacio de Knossos porque si no... Y bueno, y su aledaño, desde la sala del trono, el patio central, la gran escalinata, hasta había pintado pulpos, delfines calderones, en fin, era una preciosidad. Están los almacenes, las cámaras de los miembros de la corte y el pequeño palacio y la vía real. Se calcula que había como unas 80.000 personas por los restos que han encontrado. Se descubre así un tesoro inmenso de estancias, vasijas, murales, coloridos, etcétera. Y aparece también un gran número de tablillas que no han podido traducir. Qué pena. Tablillas de barro, han traducido parte, pero poca, con más de 3.000 inscripciones en la antigua escritura minoica, hasta entonces desconocida y todavía sin descifrar. Se trata del silabario lineal A que Arthur Evans data del término de la civilización micénica en el siglo XV a.C., o sea, 1500 años antes de nuestra era, y que invita a profundizar en aquella misteriosa cultura. Es una pena porque al no tener acceso al alfabeto, o sea, la piedra roseta para los egipcios fue, vamos, una bendición porque nos permitió conocer esa cultura, pero si no se pueden traducir los vestigios es desastroso. Bueno, el mundo que desvela a la arqueología, es que tengo mosquitos, es el minoico micénico, que está datado entre los siglos XVIII y 12 a.C., o sea, de 1800 a 1200 a.C. Y está caracterizado por palacios que actúan como centro. Pero mirad, esta cultura no tenía barreras, o sea, tenía muchísimos intercambios con el Mediterráneo. No se sabe si era una potencia marítima, pero no tenía, en el caso del Palacio de Knossos, no tenía obstaculizaban porque no se sentían amenazados, lo cual no quiere decir que no fueran conquistados, pero
Ay, es que tengo un mosquito aquí que me está dando vueltas, pero, pero no, o sea, digamos, le sonrió la fortuna en cuestiones económicas porque hay bastantes centros administrativos y tal para ser para ser 1500 años de grito a 1700 y tener todas esas esa sofisticación en la forma de regirse, de gestionarse y todas esas construcciones significa que económicamente estaban bastante bollantes. Bueno, no sabemos si el centro este, el que llamamos Palacio de Nosos, actúa como política o como administración religiosa, no se sabe. Se cree que desastres como la gran explosión del volcán de la isla de al lado, que es la isla de Tena, provocan en torno al siglo... Toda esa zona está llena de islas de principio a fin. Provocan en torno al siglo, o sea, 1500 años de nuestra era, las ruinas de los centros de palacios minoicos, facilitando la entrada de los micénicos, que van a ser, digamos, la cultura siguiente, la que va a predominar. No eso se hace con la hegemonía en la isla. ¡Ay! Y el control micénico se manifiesta en la aparición de nuevas escrituras y diferente, que es la línea B, que es un silabario que es usado para escribir el griego micénico, que eso ya entendemos un poquito mejor. El griego va a pasar, como todas las lenguas, por un montón de etapas. Bueno, el dominio micénico acaba 1 o 2 siglos después, quizás el resultado de una revolución o un ataque de fuera, no se sabe con certeza. Y bueno, en los trabajos de Evans lo que pasa es que sistematiza todo lo que son sus hallazgos. Eh, los trabajos de él son interrumpidos durante la Primera Guerra Mundial y no se reanudan hasta 1922, prolongándose hasta 1932, y bueno, que estaba ya viejito. Sus resultados se recogen en una monumental obra que son 4 tomos. Se llama El Palacio de Minos en Noso, que está publicada en 4 volúmenes entre 1921 y 1935. Y eso supone un grandísimo avance para la arqueología. El mérito de Evans es sistematizar los indicios que sobre la civilización minoica han recopilado los arqueólogos anteriores, entre ellos el propio Schirman, no sé cómo se llama, Schliemann, el de Troya, en sus excavaciones, pero también el griego, de las ciudades micénicas en el continente, sobre todo Tirinto y Micena. Y Evans lo que hace es que demuestra que este poderío micénico existe una civilización cretense con la que vincula las leyendas del laberinto de Minos y el Minotauro, que siglos después pueblan el imaginario mítico de los griegos, que se apoderan de ese mito, lo hacen suyo. Sus estudios sobre la cultura cretense dibujan Esperar, que me ha picado algo. Dibujan una sociedad que era muy refinada y opulenta, muy oriental también, y rinde culto al trono y ejerce un dominio comercial absoluto sobre el Mediterráneo, como se dice, sin necesidad de construir murallas, sin necesidad de protegerse. Es una visión muy personal del mundo minoico que no sabemos si sí o si no, que ha sido que investigadores posteriores retoman y matizan. Qué finos son. Para los eufemismos. Y aunque su intuición acierta en muchos aspectos, otras de sus actuaciones resultan polémicas. Así, la reconstrucción que realiza del Palacio de Nosos es un poco dudosa, por decirlo de alguna manera. Él tiene un íntimo amigo que es arquitecto que se llama Christian Doll, y es muy criticada porque hace lo que les da la gana. Se aduce que muchos de los elementos del edificio que hoy pueden visitarse son levantados sin base arqueológica, o sea, le ponen barras de hierro, le ponen columnas que no se sabe si estaban o no estaban. El resultado es bonito, también os lo digo. Evans parece guiarse a veces por una visión demasiado propia del palacio. Los materiales usados son viga de hierro, cemento y madera de Tirol. Es que era también un poquito especial aquí el amigo, que la restauración que hace se cae en la gloria. Y tiene muchas críticas, aunque sirve para evitar que el edificio sufra grandes daños en el terremoto que tiene Creta en 1926. Bueno, sirvió para algo, pero hace ahí ciencia ficción. Eva, os voy a decir una cosa, el tema de restauración es muy controvertido, porque, por ejemplo, para los orientales, eso, restaurar es dejar exactamente igual como estaba. Y para los occidentales, no todo el mundo, porque hay como si dijéramos diferentes escuelas, pero siempre que restaura, suele dejar la zona restaurada
suele dejarla que se note que está restaurada para que el que está viendo lo que está viendo, un mural o lo que sea, sepa qué es lo que queda del original y sepa qué es lo que se ha añadido después. Para gustos colores. Este hizo lo que le dio la gana. Evans recibe el título honorífico de Caballero de la Reina del Imperio Británico en 1911 en reconocimiento a toda su trayectoria, sus décadas de investigación, se deja dinero, esfuerzo, etc. Y su trabajo sienta unas bases muy interesantes e imprescindibles totalmente para el estudio de la Creta minoica, que sin embargo las tablillas cretenses que descubre en la escritura lineal B no se han podido descifrar hasta 1956 gracias al conocido libro que se llama, tengo que leer, Los documentos sobre el griego micénico de Michael Ventris y John Chadwick. Desde entonces, tanto la micenología, es que está la siriología, la micenología, todas esas filologías las desconozco, son como los estudios de sobre las civilizaciones cretenses, avanzan sin olvidar nunca la deuda contraída con Arthur Evans, me parece maravilloso, cuyos hallazgos revolucionan totalmente la arqueología de la antigüedad griega y en general toda la historia del Oriente Mediterráneo. Espero que os haya gustado y me decís qué opináis. Hasta mañana.